Vamos a recibir al doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo. Él es director de programas preventivos de la Secretaría de Salud y justamente nos va a hablar de esto que hemos estado tocando a lo largo del noticiero, que son todo lo que está realizando la Secretaría de Salud para evitar enfermedades de vector como es el dengue. Doctor Carlos Mario, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a platicar qué es lo que está haciendo la Secretaría de Salud. Sabemos que tenemos, ya estamos ante la temporada de lluvias, la temporada de huracanes y por supuesto, pues con ello aumenta la proliferación del mosquito. Es decir, empieza a crecer el mosquito y cuando vamos caminando inmediatamente, pues prácticamente somos presa de ellos. Efectivamente, vivimos en un lugar tropical y es el hábitat del mosquito. Hay que aclarar que el mosquito tiene muchos millones de años, 4 millones de años sobre este planeta. Vaya, y no lo va a dejar tan fácil. Nosotros solo tenemos 150,000 años en el planeta. Los invasores somos nosotros. Seguramente Entonces, sí. pero tenemos que convivir en este hábitat que es donde hemos elegido vivir. Y esto es lo que hace la diferencia. Cuando empiezan las lluvias, empieza a proliferar el mosquito. Pero el mosquito que nosotros conocemos como zancudo, es uno negro. Ese crece, se reproduce en las lagunas, en los ríos, en los arroyos, hasta en los charcos. Pero el que transmite la enfermedad del dengue, chikungunya y zika, que son 3 enfermedades diferentes, sí, es el Aedes. Este crece en agua limpia y no debe tener movimiento. Entonces, si tenemos depósitos en donde puede caer el agua, ahí se va a crear el mosquito. Y eso lo tenemos en nuestra casa, en nuestro patio. Claro. Si nosotros tenemos problemas para el agua, que no es constante en nuestra vivienda, entonces juntamos agua. Compramos un tanque de 200 litros, o uno de 20, o uno de 30, y entonces guardamos el agua para el uso de la casa. Y ahí se reproduce el mosquito. ¿Qué debemos hacer en el caso de estas personas? Uno, cuidar. Si tenemos agua, hay que lavar cada 3 días y volver a llenar y tapar para que no se reproduzca. Y otro es descacharrizar, es decir, tirar las cosas, las latas, las macetas que ya no sirven, las llantas, hay que desecharlas para que no tengamos ahí el mosquito. Otra actividad, ahorita, la molestia de la población es por el piquete del mosquito que no está transmitiendo nada. Pero también tenemos la proliferación de la Aedes, que sí transmite enfermedades. Y entonces estamos haciendo una campaña de fumigación, le decimos nosotros. Sí, claro. Técnicamente es nebulización, en forma de nube, mandamos con unas máquinas el insecticida, de tal manera que pueda penetrar en los hogares y pueda llegar hasta los patios de los hogares. Va inclinado y en una camioneta que va a 10 kilómetros por hora, va tirando ese insecticida para que pueda matar a los mosquitos que van volando. Por lo tanto, se tiene que hacer la fumigación cuando está cayendo la penumbra, entre las 6:30 y las 7 de la tarde, que es cuando empieza a oscurecer. Y entonces a esa hora sale el mosquito de sus nichos donde están escondidos, porque le hace daño el sol, salen para alimentarse. Por eso dicen es la hora del mosquito. Y así lo conocemos los tabasqueños, ¿verdad? La hora del mosquito entre las 6 y las 7, te dice, ¿no? ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo identificar este mosquito Aedes aegypti, que es justamente el que transmite Zika, chikungunya y Zika, chikungunya y dengue? Son las 3 enfermedades que transmite este mosquito. Es el que tiene las patitas pintitas con blanco. Mire, el que nosotros conocemos como zancudo, que no transmite ninguna enfermedad, es completamente negro. A ese lo conocemos de toda la vida. El mosquito que transmite estas enfermedades se llama Aedes, pero tiene características que tiene en las articulaciones unas manchas blancas y en la espalda del mosquito tiene 2 o 3 líneas blancas también. Y entonces inmediatamente se da uno cuenta que ese es un mosquito que puede enfermarnos. Es decir, si nos pica ese mosquito, ¿es probable que tengamos dengue? ¿Hay una probabilidad importante o no? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que para que se dé la transmisión, debe llegar a nuestra área una persona enferma. Generalmente estas enfermedades empiezan en la selva del Brasil y van siguiendo las corrientes migratorias. Cuando pasan los migrantes por nuestro país, entonces algunos vienen enfermos,
vienen contagiados. Basta con que un mosquito lo pique, si tiene el virus, lo va a chupar la sangre y entonces, como no terminan de alimentarse con una sola persona, va a picar otra que se va a alimentar y ahí va a entrar el virus a la otra persona. Y es suficiente la cantidad de virus que viene en una gota de sangre que puede tener un mosquito para que sea suficiente la transmisión de la enfermedad. Es decir, este mosquito ya debió haber picado a alguien que tenga la enfermedad para transmitírsela a otra persona. También cuando ya hay epidemias, entonces en la casa puede haber alguna persona de nuestra familia que haya ido al trabajo y esté en contacto con un enfermo y haya mosquitos. Claro. Y entonces llevan a la casa la infección. Y si nosotros tenemos en nuestra casa cacharros en donde hay agua acumulada, ahí se va a reproducir. Qué impresionante esto, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones a la población aparte de tirar, limpiar? Las recomendaciones es que debemos en estas temporadas usar ropa protectora. Las mujeres deben usar pantalones, sobre todo las embarazadas, por el problema del Zika. Y camisas de manga larga o blusas de manga larga. Pero eso en nuestro estado es bastante difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Usar un repelente a las horas que nosotros podemos exponernos a la picadura del mosquito. Es decir, por las mañanas, al salir muy temprano, todavía están volando los mosquitos. Y al anochecer también debemos ponernos este repelente. Debemos bañarnos cuando menos 2 veces al día, porque el sudor es un atrayente para que el mosquito llegue hasta nosotros. Y eso es lo que tenemos nosotros principalmente que hacer. El sudor. Doctor, rapidísimo, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Cuándo es dengue hemorrágico? ¿Es cuando te dio ya varias veces dengue clásico y posterior te da dengue hemorrágico o cómo surge esta enfermedad? No, puede ser cuando ya se tuvo una infección por un dengue virus, son 4 diferentes virus. Ajá. Y vuelvo a enfermar por otro dengue virus diferente, ajá, entonces mi organismo que ya tiene inmunidad va a tratar de repelerlo. Como el virus entra a la sangre, va a tratar de sacar sangre para sacar al virus. Y entonces tenemos las hemorragias. También hay alguno, como es el serotipo 3, que es un poco más agresivo. Y podemos, aún sin haber enfermado de dengue, si nos enfermamos por dengue virus 3, podemos tener un problema hemorrágico. Inclusive hasta morir. Doctor, de verdad que ha sido muy interesante e ilustrativa esta entrevista. Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Él es el doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo, es director de programas preventivos de la Secretaría de Salud. El tema es el dengue, ya sabe, hay que tirar y limpiar todo lo que haya en el patio para evitar la proliferación de este mosquito transmisor del dengue, chikungunya y Zika.